Continúa en el uso de la palabra el diputado Viales Villegas, hasta por 20 minutos. Muchas gracias, diputado presidente. Señoras diputadas, señores diputados, iniciamos la discusión de los diferentes dictámenes del presupuesto de la República para el ejercicio ordinario 2021. Y desde luego que tenemos que aportar en esta discusión. Liberación Nacional tiene mucho que decir al respecto. En medio de una situación, de un entorno atípico para el país, de un entorno difícil para el próximo año, en donde vemos con preocupación la elaboración de un presupuesto de tal magnitud, la posición del gobierno con relación a los recortes y la posición de la bancada oficialista con relación a lo que se discutió en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Además de la difícil y grave situación económica que atraviesa el país, también afectado por la pandemia que estamos pasando y de la situación social que lamentablemente se ha complicado en los últimos días. Bueno, estos son escenarios que definen el ambiente en el cual se da este presupuesto, el ambiente en el cual vamos a discutir la autorización de gastos para el Poder Ejecutivo para el año entrante. Un año que puede definir mucho para las próximas generaciones, que puede definir mucho para esa parte de la ciudadanía que cada vez está quedando atrás, que cada vez está siendo rezagada por un Estado que no tiene recursos para poder salir adelante, que no tiene recursos para poder atenderlos bien, en un país que se está quedando rezagado en infraestructura, en competitividad y sobre todo en credibilidad para atender nuestras obligaciones económicas. Ese es el ambiente en el cual se da una discusión y en el cual se toman decisiones previo a la discusión del presupuesto en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Y el Poder Ejecutivo hace caso omiso a este ambiente, hace caso omiso a la situación delicada de las finanzas públicas, nuestro déficit fiscal y presupuestario, la imposibilidad para conseguir recursos y financiar un presupuesto. Hay algunos que se conforman con ver en el papel un monto definido para alguna entidad gubernamental porque creen que el recurso les va a llegar. Hay algunos que consideran que con ver en el presupuesto reflejada una transferencia o un monto definido no se le va a tener ninguna afectación. Pero no le dicen a la ciudadanía de lo que está ahí es sencillamente imposible de conseguir los recursos para poder transferirlos. Y entonces van en una especie de discurso electorero, en una especie de discurso irresponsable, diciéndole a diferentes grupos, diciéndole a la ciudadanía de que están resguardando su presupuesto. Lo que están resguardando es papel, porque ahí el Ministerio de Hacienda tiene que ir a buscar el 55% de cada partida para poder darle contenido presupuestario. ¿Y cómo lo van a hacer? Cuando tenemos difícil calificación de riesgo, cuando cada vez es más difícil aprobar acá créditos de apoyo presupuestario, cuando cada vez que solicita Hacienda recursos lo hace a un plazo menor y a una tasa de interés más alta, comprometiendo recursos en el otro presupuesto para atender esa deuda. Eso es lo que le ha costado al gobierno decir, y por eso tenemos tanta incertidumbre social. Por eso es que la ciudadanía no comprende cómo es necesario hacer arreglos con organismos internacionales para salir adelante. Bueno, es que el gobierno ha sido incapaz de explicarlo. En ninguna conferencia de prensa, en ningún mensaje presidencial, el Poder Ejecutivo, el presidente de la República le ha hablado con franqueza a la ciudadanía para poder decir cuál es la situación real y generar conciencia. Y a partir de ahí se han dado elementos que abonan a esa incertidumbre y crean mayor dificultad para poder conversar en estos temas. La diferencia entre ingreso corriente y gasto corriente es de 3 billones de colones. Ni siquiera tiene el Estado costarricense los recursos para poder atender los gastos corrientes del próximo año. ¿Cómo vamos a pensar en inversión de infraestructura pública? ¿Cómo vamos a pensar en disminuir la brecha digital? ¿Cómo vamos a pensar en darle atención al sector agrícola, en sacar a la gente de la pobreza, en darle condiciones para que la ciudadanía pueda avanzar?
Ni siquiera tenemos los recursos para poder atender ese gasto corriente. Está en incertidumbre el salario de los funcionarios públicos, no solamente para el próximo año, incluso también para este. Cuando se habla entonces de que la oposición por medio de los recortes están disminuyendo las posibilidades de tener un Estado que funcione y que estamos recortando sin ningún estudio y que estamos haciendo un cierre técnico, bueno, no le dicen a la ciudadanía tampoco de que presentaron un presupuesto para este año sin incluir el pago aguinaldo de alguna parte del sector del MEP y que ha tenido que correr la Asamblea Legislativa en un presupuesto extraordinario para poder inyectar estos recursos, o si no, en las próximas semanas varios funcionarios públicos no van a poder disfrutar de su derecho al aguinaldo. Dígame si eso no es presupuestar entonces sin algún criterio. Dígame entonces si eso no es priorizar, porque ni eso ha podido hacer el Poder Ejecutivo. De los 11.4 billones de este plan de gastos, es sabido que el 55% es deuda y que el 45% apenas alcanza, digamos, si se mantiene la condición y por medio de las certificaciones que se tienen de la Contraloría, los recursos para poder financiar el presupuesto de la República. Y esto se debe también al crecimiento estructural que ha tenido por diferentes administraciones la aplicación del gasto que se refleja en este presupuesto, desde las remuneraciones al servicio de la deuda y también las transferencias, que ha costado mucho poder aquí articular esfuerzos para atender el tema estructural. Pero digamos que se tienen proyectos paralelos para poder atenderlos. ¿Qué pasa con aquello que no es estructural? ¿Qué pasa más bien con aquello que no es esencial? ¿Qué pasa con aquello que es posible y que es susceptible poder atenderlo? Y es que yo no consigo cómo, en medio de la situación de estrechez fiscal, no prioricemos. ¿Qué es lo que como país estamos dispuestos prioritariamente a tocar y qué es lo que realmente estamos dispuestos a preservar? Porque no podemos preservarlo todo, porque los recursos lastimosamente cada vez son menores. Y entonces en esa lógica, la fracción del Partido de Liberación Nacional solicitó al Poder Ejecutivo un esfuerzo que materializara para generar una señal clara, de al menos 1% del Producto Interno Bruto en recorte, cercano a los 340.000 millones de colones. Un recorte que podía de alguna forma darle viabilidad política a la discusión de un presupuesto y poder, ojalá, en pocas sesiones en la Comisión de Hacendarios y en el plenario, darle trámite respectivo para poder discutirlo y evitar que esta discusión se traslade a sectores de la ciudadanía, que se traslade a la efervescencia social que ya venía acechando al país. Y fue caso omiso. El Poder Ejecutivo sencillamente no le importó. Evitó que 17 votos de este Congreso pudieran poner a discusión perspectivas de lo que estaba discutiendo la ciudadanía. Y era el mismo Poder Ejecutivo que estaba en corrillos legislativos haciendo trabajo político para poder introducir acá créditos de apoyo presupuestario. Es el mismo Poder Ejecutivo que estaba haciendo trabajo político en Zapote para darle viabilidad a una propuesta del Fondo Monetario Internacional. Es el mismo Poder Ejecutivo que estaba haciendo trabajo político en Zapote para poder introducir el tema de impuestos en este plenario. Pero cuando entonces también esas agrupaciones solicitaban una señal de cara a lo que se viene el próximo año por parte de un recorte presupuestario, sencillamente hicieron caso omiso a esto. Y eso parte también de una actitud que el Partido de Acción Ciudadana quiere atender la situación económica del país únicamente por el tema de los ingresos. No ha existido voluntad. Ha sido la oposición, todas las bancadas, quienes han tenido que presentar o exigir más bien recortes en presupuestos extraordinarios, incluso votado uno negativamente porque era insuficiente, porque no existe voluntad en ese sentido. Al tener entonces esa oposición, lo que restaba en ese entonces era formular las mociones por el plazo que tiene reglamentariamente la Asamblea Legislativa para mocionar. Y la fracción del Partido de Liberación Nacional
y otras fracciones presentaron también mociones, nosotros cercanos a los 202.000 millones de colones. ¿Qué partidas se tocaron para poder hacer frente a esos recortes? Protocolo, gastos de representación, mantenimiento, viáticos, becas a funcionarios, transferencias, publicidad, flotilla vehicular, horas extras, suplencias, consultorías, capacitación, en fin, partidas que incluso se sustentan en que no son esenciales para poder mantener la actividad ordinaria del Estado. E incluso, después de presentadas estas mociones, le planteamos la posibilidad de que en presupuestos extraordinarios con actitud bien justificada podían reincorporarse recursos bajo una lógica de que teníamos que ir midiendo el nivel de ingresos que aumentaba y sobre todo la situación económica del país. Es ilógico pensar de que podemos presupuestar y mantener una actitud económica del Estado en detrimento de la situación que actualmente atraviesa el país. Nunca antes, en la época reciente, en los años recientes, hemos tenido la situación tan dramática, tan difícil, tan incomprensible para la ciudadanía, tan difícil en la Asamblea Legislativa para poder liderar temas económicos. Entonces es lógico que busquemos alternativas para ir poco a poco manteniendo un rigor en la parte del gasto, pero sobre todo una atención de cómo se van desarrollando la ejecución de los recursos públicos. Y esto se convirtió en una suma de cerca de 181 mociones presentadas por todas las bancadas, 181 mociones que el reglamento de la Asamblea Legislativa le da 2 días a la Comisión de Asuntos Hacendarios para conocer. 2 días en una actitud que podría haberse incluso manoseada en futuro, porque si alguna fracción legislativa quisiera evitar que se conozca o que se discuta alguna moción, puede ir el mismo día y presentar 200 mociones y se asegura de que no va a existir forma material de que se puedan conocer. Es necesario entonces ahí también tener un proyecto de acuerdo para modificar esa disposición que atenta contra el derecho de enmienda de las y los diputados. No porque no se lleguen a discutir, sino porque sencillamente se desechan, dándole prioridad a unas mociones que a otras. Y precisamente eso fue lo que sucedió. Al tener clara la fracción oficialista de que no tenía la disposición su gobierno de presentar los recortes y que la oposición había hecho su trabajo, pues sencillamente se dedicaron a obstruir. Y es que esa es la verdad. Miren, yo veo menos diputados aquí del PAC que los que habían en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Eso como mínimo para poner un ejemplo. Porque se dedicaron a utilizar el tiempo a favor y en contra para evitar que se discutieran mociones que presentaban recortes. Y entonces vimos cosas insólitas, hablando a favor para votar en contra, digamos sin siquiera tener la posibilidad de un acercamiento con lo que ya es hoy una realidad de que es necesario el recorte. Yo no sé cómo van a hacer para sostener algunas de sus incongruencias, cuando le dijeron prácticamente a la oposición que querían atentar contra los recursos de los adultos mayores en los recortes al CONAPAN. Y la fracción del Partido de Liberación Nacional presentó un recorte de 13 millones de colones, donde una buena parte eran viajes al exterior. Y el Poder Ejecutivo recomienda un recorte de 46 millones al CONAPAN. Entonces, yo quisiera ver, y voy a sentarme aquí, a ver cómo defienden eso. Porque también le decían al país de que en media situación de pandemia, la fracción del Partido de Liberación Nacional estaba haciendo un recorte de 680 millones de colones a la Comisión de Emergencias. Bueno, y la propuesta del PAC es un recorte de 1.200 millones a la Comisión de Emergencias. Entonces, cuando uno se da cuenta de esta actitud, uno lo que puede pensar acá, de que cuando el PAC habla de recorte es pura hipocresía. Es pura hipocresía. No existe voluntad en ese sentido. No quieren, no tienen dentro de su intención la posibilidad de decirle primero a la ciudadanía, de decirle a las diferentes instituciones la situación real de las finanzas públicas.
Y por eso es tanta crispación social, porque la gente no entiende, porque tenemos un gobierno que evade esa discusión, la evade con la ciudadanía, la evade con las diferentes fracciones y sencillamente se arrincona en la posición cómoda de patear la bola. Y aquí ha existido también una rara lógica y de intención que consideramos que lo que se está pensando aquí nada más es la intención de llegar a mayo del 2022. Digamos, ese cortoplacismo que nos ha enterrado como nación, como país, en poder superar nuestros problemas estructurales, de poner sobre discusión temas realmente necesarios. De las 181 mociones que se presentaron, solamente se pudieron conocer 33 mociones. Y de esas 33 mociones que se pudieron conocer, mis queridas y queridos compañeros, 14 fueron retiradas. Es decir, en muchas horas de discusión de la Comisión de Asuntos Hacendarios, solamente fueron votadas 19 mociones. De 181 que se presentaron, 19 mociones llegaron a votación. Díganme si eso no es otra cosa más que obstruir. Díganme si no es otra cosa más que filibusterismo, aquella vieja práctica que impulsaron algunas fracciones acá para evitar que se discuta la voluntad de una mayoría que quería también dar una señal y atender, aunque sea en una pequeña parte, la situación económica del país por medio de la vía del gasto. Y eso era un gran logro también, porque se le podía decir al país, a las calificadoras, a la propia ciudadanía, de que estábamos haciendo un esfuerzo ahí, adicional. En estas partidas que nosotros identificamos, hicimos un trabajo, digamos, de averiguación en cuanto a las ejecuciones que se habían tenido en años anteriores y en cuanto a los aumentos que se habían dado y los recortes de este año que sin embargo está próximo a terminar y aún así ha podido funcionar el Estado, es que nosotros presentamos una propuesta clara. Una propuesta que, si bien es cierto, es difícil, a nadie le gusta que se le recorte, pero aquí hay que entender de que el recorte en esta oportunidad vamos a poder hacerla nosotros. Es decir, ya ahorita vamos a poder decidir cuál partida se recorta, cuál podemos preservar y cuál es estratégica para el Estado. En los próximos meses y en los próximos años, el recorte va a venir sencillamente porque los ingresos no entraron y porque ya estamos en una situación en donde no podemos ni siquiera pagar nuestra propia deuda. En una situación que ya está próxima, en donde aquí no se van a votar créditos de apoyo presupuestario porque nunca existió voluntad ni allanar el camino para que eso se dé. Y también esto trae a colación una situación lamentable. ¿Quién habla en el gobierno? No se ponen de acuerdo. En ese día tuvimos desde las 9 de la mañana acá al ministro de Hacienda, con voluntad de diálogo, con disposición de conversar, pero además con todo el informe técnico para poder definir cuáles eran las mociones que se podían votar y cuáles eran las que se podían dar sin tener alguna afectación, digamos, que dejaran indefensión al Estado. Y llegamos a un acuerdo, se anunció ese acuerdo, estaba de acuerdo el presidente de la República, le dijo a la oposición que íbamos a lograr primero un recorte de 150.000 millones de colones, cuando algunos sectores incluso decían que no podía tocarse nada porque sería automáticamente un cierre técnico. Y se anunció el recorte de 150.000 millones de colones en el próximo presupuesto ordinario, por medio de las mociones que estaban presentadas, y existía un entendimiento para que pudiera salir un presupuesto, digamos, más balanceado a la realidad del país. Bueno, sencillamente hubo caso omiso ahí. Entonces yo no sé por qué tenemos un ministerio de la presidencia, una coordinación con el Congreso, si envían a ministerios donde no tienen poder ni siquiera para hablarle a su propia fracción oficialista. Ni siquiera trasladan la preocupación que tienen a sus diputados. Es muy difícil construir así, es muy difícil entenderse, digamos, en esos términos. Es muy difícil tener a un ministro de la presidencia que hace trabajo político para poder aquí aterrizar un programa, digamos, de apoyo presupuestario, pero es el mismo ministerio de la presidencia que articula con sus otras autoridades para evitar recortes en el Congreso. Uno no entiende cuál es la dinámica y cuál es la ruta para poder atender esta situación tan difícil. Decía
entonces que tenemos presupuesto extraordinario por conocer, tenemos el presupuesto ordinario, pero sobre todo la actitud de la mayoría del Parlamento, de la oposición, que entiende que la vía para poder atender el tema de la situación económica del país es también por el gasto. Con gusto, diputado Viales. Continúa en el uso de la palabra el diputado Viales Villegas, hasta por 20 minutos. Muchas gracias, diputado presidente. Señoras diputadas, señores diputados, iniciamos la discusión de los diferentes dictámenes del presupuesto de la República para el ejercicio ordinario 2021. Y desde luego que tenemos que aportar en esta discusión. Liberación Nacional tiene mucho que decir al respecto. En medio de una situación, de un entorno atípico para el país, de un entorno difícil para el próximo año, en donde vemos con preocupación la elaboración de un presupuesto de tal magnitud, la posición del gobierno con relación a los recortes y la posición de la bancada oficialista con relación a lo que se discutió en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Además de la difícil y grave situación económica que atraviesa el país, también afectado por la pandemia que estamos pasando y de la situación social que lamentablemente se ha complicado en los últimos días. Bueno, estos son escenarios que definen el ambiente en el cual se da este presupuesto, el ambiente en el cual vamos a discutir la autorización de gastos para el Poder Ejecutivo para el año entrante. Un año que puede definir mucho para las próximas generaciones, que puede definir mucho para esa parte de la ciudadanía que cada vez está quedando atrás, que cada vez está siendo rezagada por un Estado que no tiene recursos para poder salir adelante, que no tiene recursos para poder atenderlos bien, en un país que se está quedando rezagado en infraestructura, en competitividad y sobre todo en credibilidad para atender nuestras obligaciones económicas. Ese es el ambiente en el cual se da una discusión y en el cual se toman decisiones previo a la discusión del presupuesto en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Y el Poder Ejecutivo hace caso omiso a este ambiente, hace caso omiso a la situación delicada de las finanzas públicas, nuestro déficit fiscal y presupuestario, la imposibilidad para conseguir recursos y financiar un presupuesto. Hay algunos que se conforman con ver en el papel un monto definido para alguna entidad gubernamental porque creen que el recurso les va a llegar. Hay algunos que consideran que con ver en el presupuesto reflejada una transferencia o un monto definido no se le va a tener ninguna afectación. Pero no le dicen a la ciudadanía de lo que está ahí es sencillamente imposible de conseguir los recursos para poder transferirlos. Y entonces van en una especie de discurso electorero, en una especie de discurso irresponsable, diciéndole a diferentes grupos, diciéndole a la ciudadanía de que están resguardando su presupuesto. Lo que están resguardando es papel, porque ahí el Ministerio de Hacienda tiene que ir a buscar el 55% de cada partida para poder darle contenido presupuestario. ¿Y cómo lo van a hacer? Cuando tenemos difícil calificación de riesgo, cuando cada vez es más difícil aprobar acá créditos de apoyo presupuestario, cuando cada vez que solicita Hacienda recursos lo hace a un plazo menor y a una tasa de interés más alta, comprometiendo recursos en el otro presupuesto para atender esa deuda. Eso es lo que le ha costado al gobierno decir, y por eso tenemos tanta incertidumbre social. Por eso es que la ciudadanía no comprende cómo es necesario hacer arreglos con organismos internacionales para salir adelante. Bueno, es que el gobierno ha sido incapaz de explicarlo. En ninguna conferencia de prensa, en ningún mensaje presidencial, el Poder Ejecutivo, el presidente de la República le ha hablado con franqueza a la ciudadanía para poder decir cuál es la situación real y generar conciencia. Y a partir de ahí se han dado elementos que abonan a esa incertidumbre y crean
mayor dificultad para poder conversar en estos temas. La diferencia entre ingreso corriente y gasto corriente es de 3 billones de colones. Ni siquiera tiene el Estado costarricense los recursos para poder atender los gastos corrientes del próximo año. ¿Cómo vamos a pensar en inversión de infraestructura pública? ¿Cómo vamos a pensar en disminuir la brecha digital? ¿Cómo vamos a pensar en darle atención al sector agrícola, en sacar a la gente de la pobreza, en darle condiciones para que la ciudadanía pueda avanzar? Ni siquiera tenemos los recursos para poder atender ese gasto corriente. Está en incertidumbre el salario de los funcionarios públicos, no solamente para el próximo año, incluso también para este. Cuando se habla entonces de que la oposición por medio de los recortes están disminuyendo las posibilidades de tener un Estado que funcione y que estamos recortando sin ningún estudio y que estamos haciendo un cierre técnico, bueno, no le dicen a la ciudadanía tampoco de que presentaron un presupuesto para este año sin incluir el pago de aguinaldos de alguna parte del sector del MEP, y que ha tenido que correr la Asamblea Legislativa en un presupuesto extraordinario para poder inyectar estos recursos, o si no, en las próximas semanas varios funcionarios públicos no van a poder disfrutar de su derecho al aguinaldo. Dígame si eso no es presupuestar entonces sin algún criterio. Dígame entonces si eso no es priorizar, porque ni eso ha podido hacer el Poder Ejecutivo. De los 11.4 billones de este plan de gastos, es sabido que el 55% es deuda y que el 45% apenas alcanza, digamos, si se mantiene la condición y por medio de las certificaciones que se tienen de la Contraloría, los recursos para poder financiar el presupuesto de la República. Y esto se debe también al crecimiento estructural que ha tenido por diferentes administraciones la aplicación del gasto que se refleja en este presupuesto, desde las remuneraciones al servicio de la deuda y también las transferencias, que ha costado mucho poder aquí articular esfuerzos para atender el tema estructural. Pero digamos que se tienen proyectos paralelos para poder atenderlos. ¿Qué pasa con aquello que no es estructural? ¿Qué pasa más bien con aquello que no es esencial? ¿Qué pasa con aquello que es posible y que es susceptible poder atenderlo? Y es que yo no consigo cómo, en medio de la situación de estrechez fiscal, no prioricemos. ¿Qué es lo que como país estamos dispuestos prioritariamente a tocar y qué es lo que realmente estamos dispuestos a preservar? Porque no podemos preservarlo todo, porque los recursos lastimosamente cada vez son menores. Y entonces, en esa lógica, la fracción del Partido de Liberación Nacional solicitó al Poder Ejecutivo un esfuerzo que materializara para generar una señal clara de al menos 1% del Producto Interno Bruto en recorte, cercano a los 340.000 millones de colones. Un recorte que podía de alguna forma darle viabilidad política a la discusión de un presupuesto y poder, ojalá, en pocas sesiones en la Comisión de Hacendarios y en el plenario, darle trámite respectivo para poder discutirlo y evitar que esta discusión se traslade a sectores de la ciudadanía, que se traslade a la efervescencia social que ya venía acechando al país. Y fue caso omiso. El Poder Ejecutivo sencillamente no le importó. Evitó que 17 votos de este Congreso pudieran poner a discusión perspectivas de lo que estaba discutiendo la ciudadanía. Y era el mismo Poder Ejecutivo que estaba en corrillos legislativos haciendo trabajo político para poder introducir acá créditos de apoyo presupuestario. Es el mismo Poder Ejecutivo que estaba haciendo trabajo político en Zapote para darle viabilidad a una propuesta del Fondo Monetario Internacional. Es el mismo Poder Ejecutivo que estaba haciendo trabajo político en Zapote para poder introducir el tema de impuestos en este plenario. Pero cuando entonces también esas agrupaciones solicitaban una señal de cara a lo que se viene el próximo año por parte de un recorte presupuestario, sencillamente hicieron caso omiso a esto. Y eso parte también de una actitud que el Partido de Acción Ciudadana
quiere atender la situación económica del país únicamente por el tema de los ingresos. No ha existido voluntad. Ha sido la oposición, todas las bancadas, quienes han tenido que presentar o exigir más bien recortes en presupuestos extraordinarios, incluso votado uno negativamente porque era insuficiente, porque no existe voluntad en ese sentido. Al tener entonces esa oposición, lo que restaba en ese entonces era formular las mociones por el plazo que tiene reglamentariamente la Asamblea Legislativa para mocionar. Y la fracción del Partido de Liberación Nacional y otras fracciones presentaron también mociones, nosotros cercanos a los 202.000 millones de colones. ¿Qué partidas se tocaron para poder hacer frente a esos recortes? Protocolo, gastos de representación, mantenimiento, viáticos, becas a funcionarios, transferencias, publicidad, flotilla vehicular, horas extras, suplencias, consultorías, capacitación, en fin, partidas que incluso se sustentan en que no son esenciales para poder mantener la actividad ordinaria del Estado. E incluso, después de presentadas estas mociones, le planteamos la posibilidad de que en presupuestos extraordinarios con actitud bien justificada podían reincorporarse recursos bajo una lógica de que teníamos que ir midiendo el nivel de ingresos que aumentaba y sobre todo la situación económica del país. Es ilógico pensar de que podemos presupuestar y mantener una actitud económica del Estado en detrimento de la situación que actualmente atraviesa el país. Nunca antes, en la época reciente, en los años recientes, hemos tenido la situación tan dramática, tan difícil, tan incomprensible para la ciudadanía, tan difícil en la Asamblea Legislativa para poder liderar temas económicos. Entonces es lógico que busquemos alternativas para ir poco a poco manteniendo un rigor en la parte del gasto, pero sobre todo una atención de cómo se van desarrollando la ejecución de los recursos públicos. Y esto se convirtió en una suma de cerca de 181 mociones presentadas por todas las bancadas, 181 mociones que el reglamento de la Asamblea Legislativa le da 2 días a la Comisión de Asuntos Hacendarios para conocer. 2 días en una actitud que podría verse incluso manoseada en futuro, porque si alguna fracción legislativa quisiera evitar que se conozca o que se discuta alguna moción, puede ir el mismo día y presentar 200 mociones y se asegura de que no va a existir forma material de que se puedan conocer. Es necesario entonces ahí también tener un proyecto de acuerdo para modificar esa disposición que atenta contra el derecho a enmienda de las y los diputados. No porque no se lleguen a discutir, sino porque sencillamente se desechan, dándole prioridad a unas mociones que a otras. Y precisamente eso fue lo que sucedió. Al tener clara la fracción oficialista de que no tenía la disposición su gobierno de presentar los recortes y que la oposición había hecho su trabajo, pues sencillamente se dedicaron a obstruir. Y es que esa es la verdad. Miren, yo veo menos diputados aquí del PAC que los que habían en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Eso como mínimo para poner un ejemplo. Porque se dedicaron a utilizar el tiempo a favor y en contra para evitar que se discutieran mociones que presentaban recortes. Y entonces vimos cosas insólitas, hablando a favor para votar en contra, digamos sin siquiera tener la posibilidad de un acercamiento con lo que ya es hoy una realidad de que es necesario el recorte. Yo no sé cómo van a hacer para sostener algunas de sus incongruencias, cuando le dijeron prácticamente a la oposición que querían atentar contra los recursos de los adultos mayores en los recortes al CONAPAN. Y la fracción del Partido de Liberación Nacional presentó un recorte de 13 millones de colones, donde una buena parte eran viajes al exterior. Y el Poder Ejecutivo recomienda un recorte de 46 millones al CONAPAN. Entonces, yo quisiera ver, y voy a sentarme aquí a ver cómo defienden eso, porque también le decían al país de que en media situación de pandemia, la fracción del Partido de Liberación Nacional estaba haciendo un recorte de 680 millones de colones a la Comisión de Emergencias,
Bueno, y la propuesta del PAC es un recorte de 1.200 millones a la Comisión de Emergencias. Entonces, cuando uno se da cuenta de esta actitud, uno lo que puede pensar acá, de que cuando el PAC habla de recorte es pura hipocresía. Es pura hipocresía. No existe voluntad en ese sentido. No quieren, no tienen dentro de su intención la posibilidad de decirle primero a la ciudadanía, de decirle a las diferentes instituciones la situación real de las finanzas públicas. Y por eso es tanta crispación social, porque la gente no entiende, porque tenemos un gobierno que evade esa discusión, la evade con la ciudadanía, la evade con las diferentes fracciones y sencillamente se arrincona en la posición cómoda de patear la bola. Y aquí ha existido también una rara lógica y de intención que consideramos que lo que se está pensando aquí nada más es la intención de llegar a mayo del 2022. Digamos, ese cortoplacismo que nos ha enterrado como nación, como país, en poder superar nuestros problemas estructurales, de poner sobre discusión temas realmente necesarios. De las 181 mociones que se presentaron, solamente se pudieron conocer 33 mociones. Y de esas 33 mociones que se pudieron conocer, mis queridas y queridos compañeros, 14 fueron retiradas. Es decir, en muchas horas de discusión de la Comisión de Asuntos Hacendarios, solamente fueron votadas 19 mociones. De 181 que se presentaron, 19 mociones llegaron a votación. Díganme si eso no es otra cosa más que obstruir. Díganme si no es otra cosa más que filibusterismo, aquella vieja práctica que impulsaron algunas fracciones acá para evitar que se discuta la voluntad de una mayoría que quería también dar una señal y atender, aunque sea en una pequeña parte, la situación económica del país por medio de la vía del gasto. Y eso era un gran logro también, porque se le podía decir al país, a las calificadoras, a la propia ciudadanía, de que estábamos haciendo un esfuerzo ahí, adicional. En estas partidas que nosotros identificamos, hicimos un trabajo, digamos, de averiguación en cuanto a las ejecuciones que se habían tenido en años anteriores y en cuanto a los aumentos que se habían dado y los recortes de este año que sin embargo está próximo a terminar y aún así ha podido funcionar el Estado, es que nosotros presentamos una propuesta clara. Una propuesta que, si bien es cierto, es difícil, a nadie le gusta que se le recorte, pero aquí hay que entender de que el recorte en esta oportunidad vamos a poder hacerla nosotros. Es decir, ya ahorita vamos a poder decidir cuál partida se recorta, cuál podemos preservar y cuál es estratégica para el Estado. En los próximos meses y en los próximos años, el recorte va a venir sencillamente porque los ingresos no entraron y porque ya estamos en una situación en donde no podemos ni siquiera pagar nuestra propia deuda. En una situación que ya está próxima, en donde aquí no se van a votar créditos de apoyo presupuestario porque nunca existió voluntad ni allanar el camino para que eso se dé. Y también esto trae a colación una situación lamentable. ¿Quién habla en el gobierno? No se ponen de acuerdo. En ese día tuvimos desde las 9 de la mañana acá al ministro de Hacienda con voluntad de diálogo, con disposición de conversar, pero además con todo el informe técnico para poder definir cuáles eran las mociones que se podían votar y cuáles eran las que se podían dar sin tener alguna afectación, digamos, que dejaran indefensión al Estado. Y llegamos a un acuerdo, se anunció ese acuerdo, estaba de acuerdo el presidente de la República, le dijo a la oposición que íbamos a lograr primero un recorte de 150.000 millones de colones, cuando algunos sectores incluso decían que no podía tocarse nada porque sería automáticamente un cierre técnico. Y se anunció el recorte de 150.000 millones de colones en el próximo presupuesto ordinario, por medio de las mociones que estaban presentadas, y existía un entendimiento para que pudiera salir un presupuesto, digamos, más balanceado a la realidad del país. Bueno, sencillamente hubo caso omiso ahí. Entonces yo no sé por qué tenemos un ministerio de la presidencia, una coordinación con el Congreso, si envían a ministerios donde no tienen poder ni siquiera para hablarle a su propia fracción oficialista. Ni siquiera trasladan la preocupación que tienen a sus diputados.
Es muy difícil construir así, es muy difícil entenderse, digamos, en esos términos. Es muy difícil tener a un ministro de la presidencia que hace trabajo político para poder aquí aterrizar un programa, digamos, de apoyo presupuestario, pero es el mismo Ministerio de la Presidencia que articula con sus otras autoridades para evitar recortes en el Congreso. Uno no entiende cuál es la dinámica y cuál es la ruta para poder atender esta situación tan difícil. Decía entonces que tenemos presupuesto extraordinario por conocer, tenemos el presupuesto ordinario, pero sobre todo la actitud de la mayoría del Parlamento, de la oposición, que entiende que la vía para poder atender el tema de la situación económica del país es también por el gasto. Con gusto, diputado Viales.